Psicología de la motivación. Tema 3. Aspectos motivacionales en la aparición y mantenimiento de la conducta. Introducción. La conducta instintiva, incluyendo la motivación, tiene un carácter de supervivencia, pero conforme se asciende en la escala evolutiva, el aprendizaje adquiere mayor relevancia. No obstante, la motivación determina qué se aprende y también las ejecuciones del sujeto. La explicación de la motivación desde el comportamiento animal. La psicología animal y la psicología comparada han aportado importantes resultados en la búsqueda de los mecanismos subyacentes de los motivos para actuar de una manera determinada, y a su vez han facilitado datos sobre las bases conductuales, cognitivas y neurobiológicas del comportamiento. Revolución de las primeras ideas evolucionistas. Las teorías fijistas, para las que las diferentes especies habían permanecido siempre iguales, dieron paso a los planteamientos evolucionistas, que propugnaban un continuismo de la vida vegetal y animal, por lo que todas las especies descendían de otra precedente. Lo común a las distintas teorías evolucionistas es que la conducta responde a las necesidades del sujeto, quien se encuentra motivado para satisfacerlas. En la actualidad se ha demostrado que la selección natural puede actuar en plazos breves de tiempo, y también se piensa que ciertas conductas motivadas podrían estar genéticamente determinadas. Determinantes internos. En esta línea Lamarck defendió como explicativos de la evolución la herencia de aquellos caracteres adquiridos y producidos en la adaptación al entorno. Los cambios en el entorno provocan una modificación de las necesidades del sujeto, y esas alteraciones causan ciertas perturbaciones estructurales en animales y plantas. El principio del uso y del desuso, en cuanto que las porciones más usadas contribuían a la adaptación y las menos usadas atrofiaban. Y el principio de perfección, a que consideraba un impulso o una motivación interna de los seres a perfeccionarse, y que culminaba con la aparición del hombre. Es la aportación de Lamarck más importante, pues explicaba el motor de la evolución en base a la motivación interna. La selección natural. Darwin defendió que el hombre provenía del mono, y propuso la teoría de la selección natural del más apto como el motor de la evolución. Según esto, en la lucha por la supervivencia, los individuos se encontrarían motivados para satisfacer sus necesidades, pero solo los más operativos para soportar las presiones del ambiente sobrevivirán. También defendió que se producían variaciones al azar, que si eran beneficiosas darían lugar a individuos más dotados y mejor adaptados, e igualmente que el comportamiento era básicamente instintivo. En su obra, El origen de las especies, expuso su teoría de la selección natural. Dicha selección es un producto de la interacción mecánica, organismo-ambiente. Así, termina con el vestigio divino explicativo de la evolución. Su aportación más importante a la psicología fue señalar la importancia de descubrir los mecanismos de adaptación del organismo al ambiente y establecer la utilidad de procesos como el instinto, el aprendizaje, la motivación, etc. en esa adaptación. Así, la conducta motivada obedece a las necesidades del organismo y la motivación se considera como pulsión. Los etólogos. Desde la etología, que estudia el comportamiento animal, se intenta diferenciar entre las conductas innatas y las que son frutos de la experiencia. Loren sustituye el término innato por el de origen de patrón y lo investiga a través del procedimiento de aislamiento del animal de sus congéneres, diferenciando entre la adaptación filogenética de la especie y la autogenia del individuo. Del instinto al patrón de la acción modal. La conducta instintiva viene determinada genéticamente, y es común a la especie con marcado carácter equilibrador, en cuanto que los animales presentaban un impulso interno a reproducir ciertas pautas de comportamiento. Los etólogos pasaron a fijarse en aquellos aspectos modificables del instinto fruto de la experiencia, por lo que lo renombraron como patrón de acción modal, con una serie de características bien definidas, que son un tipo de conducta que está presente en todos los miembros de la especie, considerando las variables relativas al sexo, pues machos y hembras no siguen las mismas pautas. Una vez que se desencadena el patrón de acción modal, se realiza toda la conducta hasta que se consuma completamente. Un comportamiento estereotipado, que se repite sin variación, pero con cierto margen de flexibilidad en su ejecución. El nivel mínimo de estimulación para provocar la actividad varía según las circunstancias, y el mismo estímulo produce efectos diferentes dependiendo del estado fisiológico del animal y de sus acciones recientes. A su vez, el patrón de acción modal consta de tres elementos. El estímulo, índice, que es una pequeña parte del entorno y para el que se está programado genéticamente. Los mecanismos desencadenadores innatos, que se corresponden con el sustrato biológico, encargado de provocar la conducta en la secuencia correcta ante la aparición del estímulo índice. Y la respuesta observable y modificable por la experiencia, o respuesta consumatoria,
Cuanto más se extiende la escala filogenética, más se pueden moldear los patrones de acción modal por el aprendizaje. El modelo de energía de Lorenz y Tinbergen es un modelo explicativo de la base neurofisiológica de la motivación, considerada esta como una búsqueda para saciar la necesidad, en la aparición de la respuesta ante el estímulo índice. De esta forma, se justifican las actividades en vacío, cuando se ejecuta el comportamiento sin la presencia del estímulo índice. Por ejemplo, un perro bien alimentado que esconde un hueso en el jardín siguiendo su instinto de guardar la comida. La impronta. El fenómeno de la impronta o tropelado consiste en el seguimiento de la figura que se percibe en primer lugar al nacer y tiene un gran valor adaptativo. Una vez transcurrido el periodo crítico en el que se puede adquirir la impronta, es difícil que se consiga. Con este hecho, se asegura la adquisición de los comportamientos propios de la especie. Según la teoría de aprendizaje asociativo, se justifica a través del binomio miedo de reducción del miedo. Mientras que para aquellas teorías que se centran en los aspectos innatos de la impronta, es la programación filogenética de dicho impulso lo que la determina. Además del apego a la madre, se han estudiado dos tipos más de impronta: la preferencia sexual, hacia la especie sobre la que se haya establecido la impronta, y la preferencia alimenticia, hacia aquellos alimentos a los que se haya expuesto al animal en periodos muy tempranos de su vida. La justificación de la conducta motivada humana en la psicología. Del instinto al motivo. Según McDougall, los instintos sobre el motor de la acción a través de las fuerzas motivacionales, que son consideradas como los factores internos que desencadenan y orientan la conducta hacia una meta concreta. Así planteada, la motivación es una pulsión hacia la ejecución de la acción instintiva con cierta modificabilidad. Se realizaron listas ilimitadas de motivos explicativos de la conducta humana, pero con escaso rigor científico. La pulsión psicoanalista. Desde el psicoanálisis de Freud, el concepto de pulsión ocupa un papel central, dado que el propósito del comportamiento es cubrir sus necesidades corporales. La pulsión del sujeto incita cualquier comportamiento para satisfacerlas. De ahí que se consideren las pulsiones que se agrupan en pulsión de vida, asegura la supervivencia y la reproducción, sexo, hambre, etc. Y la pulsión de muerte, destructivas, como la agresividad, la causa última de los fenómenos psíquicos. Asimismo, distingue 4 momentos en la pulsión: punto que se halla en el cuerpo y que genera una tensión, esfuerzo para aliviar la tensión, meta a propósito de acabar con la tensión inicial, y objetivo, que es cualquier persona o cosa que satisfaga la pulsión. Lo más destacable del psicoanálisis es que se pone en primer plano las motivaciones inconscientes como determinantes psíquicos fundamentales. La reacción del movimiento conductista. Frente al apogeo de la explicación de la conducta por pulsiones innatas, surge el conductismo, cuya principal característica es, en un intento de hacer de la psicología una ciencia científica mediante el análisis científico de la conducta, desechar todo aquello que no fuera observable directamente, como el pensamiento, centrándose sobre todo en el estudio del aprendizaje de las conductas. Su fundador, Watson, se limitó al estudio de la conducta en términos de estímulos y respuestas, por lo que la motivación se redujo a la satisfacción de necesidades biológicas. La motivación en los albores de la psicología del aprendizaje. En el estudio del aprendizaje, los aspectos motivacionales ocupan un papel central, en el sentido que se buscan los mecanismos que detectan y retienen la información del ambiente y sus consecuencias sobre la conducta, para comprender el uso que se da para satisfacer las necesidades del organismo. Factores motivacionales del condicionamiento clásico. Pavlov, estudiando inicialmente la digestión de los perros, llegó al descubrimiento del condicionamiento clásico o pavloviano. Comprobó que una respuesta refleja, innata e inmodificable podía emitirse ante otro estímulo para el que no estaba programada genéticamente, por presentarse en continuidad temporal con el estímulo desencadenante del reflejo. Llamó reflejo condicionado a esa respuesta que se establecía por la conexión temporal entre un estímulo nuevo y un reflejo ya existente. Con los planteamientos pavlovianos se empieza a estudiar la posibilidad de alterar la frecuencia y dirección de la conducta, lo que afectó al desarrollo de la psicología de la motivación. Cuando el estímulo que desencadena la respuesta refleja es agradable, por ejemplo un trozo de comida, nos hallamos ante un condicionamiento clásico apetitivo, pero también se puede conseguir condicionamientos utilizando estímulos desagradables, provocando la adquisición de conductas por un condicionamiento clásico de defensa. Por ejemplo, una descarga. El primero en estudiar condicionamiento clásico de defensa fue BTV. Elementos del condicionamiento clásico. Los elementos principales del condicionamiento clásico son el estímulo incondicionado, que es el que desencadena una respuesta no aprendida. En el experimento de Pavlov sería la comida del perro. El estímulo condicionado. Inicialmente es un estímulo neutro a la situación y se empareja con el estímulo incondicionado,
En el experimento de Pavlov sería el sonido de la campana. La respuesta incondicionada, que es la respuesta no aprendida que se emite ante el estímulo incondicionado. En el ejemplo sería la salivación del perro cuando se oye la campana y se le da comida. Y finalmente la respuesta condicionada, que es la respuesta aprendida que se emite ante el estímulo condicionado. Una vez establecida la asociación estímulo condicionado, estímulo incondicionado, el experimento sería la salivación del perro aunque no haya comida. Proceso de condicionamiento clásico. En el proceso de condicionamiento clásico se establece una relación funcional entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado, y por eso se conoce como estímulo-estímulo. Tiene dos características importantes. Los estímulos se presentan al sujeto con independencia de su conducta y se condicionan respuestas reflejas, no actividades espontáneas. Tanto en el condicionamiento clásico apetitivo como en el de defensa se aprende una nueva respuesta, pero Pavlov descubrió otro tipo de condicionamiento, el condicionamiento clásico inhibitorio, en el que se aprende a retener o inhibir la respuesta condicionada. En este caso, un estímulo inhibitorio, el estímulo condicionado, señala la ausencia del estímulo incondicionado, por lo que se inhibe la respuesta condicionada. Por ejemplo, si siempre comemos en un restaurante, pero un día vemos allí una desagradable pelea, la siguiente vez que pasemos por delante no tendremos motivación de comer allí. En el condicionamiento de segundo orden se emplea como estímulo incondicionado un estímulo condicionado de un condicionamiento anterior. Así, un estímulo condicionado produce una respuesta condicionada por emparejarse con otro, cuyas propiedades motivacionales son adquiridas. Por ejemplo, el valor que tiene actualmente el dinero porque permite conseguir otros objetivos. Técnicas de condicionamiento clásico. El estudio del condicionamiento clásico ha dado lugar al establecimiento de distintas técnicas o procedimientos de investigación entre las que hay que destacar. La respuesta emocional condicionada. Ante una situación que produce miedo, se alteran el resto de las conductas. Para demostrarlo experimentalmente, primero se entrena a una rata a apretar una palanca para obtener un premio. Segundo, se le presenta asociado un tono. Estímulo condicionado con una descarga eléctrica. Estímulo incondicionado. Finalmente, conforme se adquiere la asociación, al presentarse el estímulo condicionado, se suprime la respuesta de presionar la palanca. Los cambios emocionales provocan cambios en la motivación. Por ejemplo, cuando decimos me he quedado de lado ante una situación y dejamos de emitir respuesta. El seguimiento de señales. Consiste en el seguimiento de aquellas señales relacionadas con las situaciones que permiten satisfacer necesidades, comida, etc. En vez de arrimarse directamente a la comida en sí, siguen las señales que les conducen a las mismas. El condicionamiento de aversión al sabor. Una sustancia adquiere las características aversivas de otra por presentarse asociadas. Es de destacar que el condicionamiento se produce desde el primer ensayo, entre intervalos entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado muy largos. La ley del efecto a la ley del refuerzo. Edward Lee estudió la relación entre el aprendizaje y motivación, para saber cómo consigue la mente de un organismo adaptarse a las exigencias de su ambiente. Para ello, introdujo a gatos con hambre en una jaula. La llamó caja problema, de la que debían escapar para obtener dinero. Los animales sentían el impulso de actuar, eran activos para conseguir el premio, y aprendían pronto la respuesta. La conducta era un instrumento para conseguir premios y evitar castigos. Condicionamiento instrumental. Lo denominó condicionamiento instrumental. Estableció la ley del efecto, según la cual las consecuencias de una conducta determinarán su repetición. Así, el animal asocia el estímulo, la situación, con la respuesta, abrir la puerta, mientras que la recompensa fortalece la asociación. Así se crea la teoría estímulo-respuesta. También creó la ley del efecto. Las consecuencias que tenga una conducta determinarán su repetición, de modo que si las consecuencias son agradables, la conducta aumentará, pues si son desagradables, disminuirá. Según esto, el impulso tiene tres funciones. Energiza, orienta la conducta y selecciona las respuestas que conducen al éxito. Manipulando los impulsos, se puede manipular la motivación. Posteriormente, Skinner planteó la ley del refuerzo al demostrar que a través de las consecuencias el sujeto opera en el ambiente, por lo que pasa a denominarse condicionamiento operante a este tipo de aprendizaje. Se establece una asociación entre la respuesta y el reforzador. La asociación era entre la excitación y la respuesta. A través de la caja de Skinner, plantea la situación experimental de operante libre, en la que el sujeto puede repetir la respuesta para obtener más premios. En cambio, en el condicionamiento clásico, la respuesta era independiente de la conducta del sujeto. Su postura es radicalmente ambientalista, ya que el individuo está sometido a las influencias configuradoras de su medio. Por tanto, considera al sujeto como un organismo pasivo sometido a las influencias anticipatorias de su entorno, y se le puede manipular de la manera deseada a través de recompensas y castigos.
Elementos del condicionamiento operante. El condicionamiento operante básico en el aprendizaje se compone de dos elementos: la respuesta operante, que es la que se desea adquirir y se está motivando a realizar, y el estímulo reforzador, que es el que se dispensa tras la ejecución correcta, y es cualquier estímulo que incremente la probabilidad de la respuesta. Efecto motivador del reforzador. El reforzador es el elemento motivador del condicionamiento que depende de la historia previa del sujeto y de sus necesidades. Si el reforzador disminuye las necesidades biológicas, se denomina reforzador primario. Si las propiedades motivacionales del reforzador son adquiridas, se conoce como reforzador secundario. Se verá con más detalle en el tema 7. Genéricamente, se puede decir que la eficacia del reforzador viene determinada por la edad, el sexo y la historia previa del sujeto. ¿Qué puede actuar como reforzador? No solo los estímulos pueden actuar como reforzadores de una conducta, sino la propia actividad puede comportarse como reforzadora si motiva la repetición de dicha conducta. Según la teoría de la probabilidad condicional de Premack o principio de Premack, además de un estímulo, puede actuar como reforzador aquella actividad cuya probabilidad de ocurrencia sea mayor que la de la conducta exigida. Las actividades de la alta probabilidad refuerzan las actividades de baja probabilidad. Es la actividad la que facilita el estímulo reforzador, comer, beber, etc., no el estímulo en sí lo que resulta reforzante. Conforme a la hipótesis de la privación de la respuesta de Timberlake y Allison, también puede actuar de reforzador aquellas actividades que ocurren con menor frecuencia. Se busca emitir el menor número de respuestas para conseguir el reforzador. Una ampliación de esta teoría es la teoría de la distribución conductual, según la cual cualquier actividad puede convertirse en reforzador de otra. Así, durante un condicionamiento se modifica la distribución que hace al sujeto de su tiempo. Por ejemplo, un niño que pasa más tiempo jugando a la consola que estudiando, si se le cambia la distribución del tiempo, estudiará para poder acceder a lo que realmente quiere. Con la manipulación de los reforzadores se puede intervenir en la conducta a través de su nivel de motivación. La motivación como función activadora. La motivación es fundamentalmente activadora de la acción. En esta línea, Woodruff introdujo el término impulso o drive, al considerar que la motivación actuaba para conseguir la homeostasis o equilibrio interno del organismo, al cubrir una necesidad o carencia biológica. Sus estudios se centraron en comprender cómo los impulsos facilitan el aprendizaje para asegurar la supervivencia. El impulso. Igualmente, para Hull, el aprendizaje no se producía por contigüidad, sino por el refuerzo que provocaba la reducción del impulso. Cualquier respuesta que reduzca el impulso da lugar al reforzamiento, el refuerzo y la reducción del impulso, por lo que su teoría pasó a llamarse teoría de la reducción del impulso. Así planteado, la conducta quedaba constituida por mecanismos aprendidos y motivacionales. Aquella reacción por la que queda reducida una necesidad biológica será aprendida. Definición operacionalmente el impulso, E igual a H por D, esto es, potencial de excitación, fuerza de la conducta ante un estímulo determinado, por hábito, o probabilidad que se emita una respuesta observable por impulso interno o drive. Posteriormente, añadiría la variable motivación del incentivo, que era el componente motivador del reforzador para el sujeto, creando la formulación E igual a H por D por I. Según esto, el potencial de excitación depende de el impulso, las necesidades básicas que regulan homeostáticamente, la fuerza de los hábitos relacionada con los comportamientos aprendidos y el incentivo que le dan las propiedades motivadoras de la meta. El impulso se relacionaba con alteraciones fisiológicas. El incentivo se relacionaba con aspectos del medio ambiente. El drive representa un estado de activación general y una función dinámica que energizaba todo el comportamiento posible, mientras que el hábito se considera una función directiva, puesto que conforme se repetía la situación, ya no hacía todas las conductas, sino solo aquellas exitosas que reducían el estado de necesidad. Agregó a su fórmula los tres elementos multiplicativos, relacionados con el valor del incentivo del reforzador, el valor de la meta, la demora del reformador y la intensidad del estímulo, lo que provocaba la inviabilidad de su fórmula. Además, si alguno de los elementos no se producía, esto es, si tenía un valor de 0, ya no se producía la respuesta, al no existir potencial de excitación. Multiplicar cualquier número por 0 da 0 el resultado. Hull consideró que no se aprendía por la asociación estímulo-respuesta, sino por la asociación de una serie de respuestas fraccionadas o anticipatorias de una meta, que llevaban al premio. Dichas respuestas se condicionaban clásicamente por contigüidad con la respuesta final, respuesta de meta. Aunque la teoría de la reducción del impulso ha supuesto un intento de cuantificar la motivación, se ha criticado. 1.
por la artificialidad de las situaciones creadas. 2. Porque no siempre se aprende una conducta, se reduce una necesidad fisiológica. Y 3. Por la función activadora inespecífica, como si fuera ciego del impulso. Las investigaciones posteriores han demostrado que el impulso establece disposiciones específicas. Esto ha provocado que se busquen interpretaciones más cognitivas en el incentivo, en cuanto se atrae al sujeto hacia la meta. En cambio, el impulso empuja al organismo a actuar, pero no lo atrae. Y se considera la información sensorial del estímulo y las señales del ambiente. Aspectos cognitivos en el binomio motivación-aprendizaje. Para estudiar el papel de la motivación en los condicionamientos, se emplea la técnica de la evaluación del reforzador, y así conocer la naturaleza de las representaciones internas que se establecen. Consiste en la disminución del valor motivacional del estímulo innato en el condicionamiento clásico y en la reducción del valor del reforzador en el condicionamiento operante. Se ha comprobado que se pueden establecer representaciones simbólicas de la estructura causal del entorno y que se codifican ciertos aspectos de la información sensorial del reforzador. Con mayor número de ensayos, la conducta se ve menos afectada por las variaciones motivacionales. Esto se debe a que con mayor número de ensayos la conducta se automatiza, por lo que está menos afectada por posteriores cambios del incentivo. Papel de la motivación en el aprendizaje observacional. Se aprenden comportamientos al observar cómo lo realizan otros y las consecuencias que conllevan. Tentativas explicativas de limitación. Inicialmente se consideró la imitación una conducta instintiva. Desde el condicionamiento clásico se justificaba por la contigüidad entre la situación observada y la posibilidad de repetición por parte del observador. Para el condicionamiento operante, el sujeto debía estar motivado para repetir la conducta observada y así obtener el reforzador. Las teorías cognitivas del aprendizaje observacional mantienen que el observador elabora representaciones cognitivas de la conducta del modelo. Justificaciones cognitivas de la imitación. Bandura defiende que la teoría social cognitiva, que el reforzador, a través de una mediación cognitiva, ejerce una influencia antecedente más que consecuente. Al observar el modelo, se crean expectativas sobre los efectos del reforzador, lo que incrementa la retención del observado y su codificación. El refuerzo facilita, pero no es indispensable. Apela en la intervención de 4 procesos explicativos del aprendizaje observacional. 1. Proceso atencional. Es imprescindible la focalización y mantenimiento de un foco atencional, que depende de las variables como las propiedades físicas del estímulo, intensidad, viveza, novedad, las características del modelo, edad, sexo, estatus social, etc. Y las del observador, capacidad de aprender, autoestima, percepción de la dificultad de la tarea, etc. Proceso de retención. 2. Se detiene el observado en el sistema visual, mediación imaginativa, y en el verbal, mediación verbal. Estos códigos imaginativos y verbales sirven para representar de forma simbólica en la memoria las respuestas imitativas, actuando de guías para la reproducción posterior de la conducta observada. La repetición y el repaso encubierto facilitan la retención. 3. Proceso de reproducción motora. Depende de las propias capacidades físicas y psicológicas el poder reproducir una conducta observada. 4. Procesos motivacionales. Transforman lo aprendido por observación en ejecución e incluso determinan aquello que se aprende de todo lo observado. Se considera, entonces, que el valor de incentivo del reforzador se encuentra en las anticipaciones de las consecuencias. Dicha anticipación se realiza a través de 3 funciones. 1. Informativa. Observan los resultados de las acciones y desarrollan hipótesis sobre cuáles son las respuestas más adecuadas, anticipando así el futuro sin haberlo experimentado antes. 2. Motivacional, que da lugar a considerar el reforzador como autoincentivo. 3. Acrecentamiento del estímulo, puesto que permite discriminar entre las conductas apropiadas y las que no. Procesos atencionales. La estimulación contigua por sí sola no produce siempre la adquisición de respuestas. Se considera esencial la focalización y mantenimiento un poco atencional para la adquisición de conductas imitativas, con el fin de que el observador discrimine entre las clases relevantes y irrelevantes de la conducta del modelo. Las variables que determinan esa focalización están en relación con las propiedades físicas del estímulo. Variables como la intensidad, la viveza y la novedad son fundamentales para centrar la atención. Es también muy importante la complejidad del estímulo, porque dificulta la atención sobre la conducta observada. Las características del modelo. El grado de competencia, el prestigio social, la edad, el sexo y el estatus social o étnico determinan la atención que se presta a un modelo.
Características del observador. La percepción del grado de dificultad de la tarea por parte del observador aumentará la atención. Asimismo, el nivel de dependencia, la autoestima, las aptitudes o el estatus sociocultural pueden determinar por sí mismo a lo que es capaz de atender. Procesos de retención. Bandura alude a dos sistemas de representación, uno de mediación imaginativa, que transforma los estímulos de moldeado en imágenes, y el otro de mediación verbal, que convierte las secuencias de conductas representadas por el modelo en códigos verbales. Así, cuando las experiencias se han codificado en imágenes o palabras para su representación en la memoria, funcionan como mediadores para la recuperación, actuación y reproducción de las pautas de conducta imitadas. Los códigos imaginativos y verbales tienen la función de representar de forma simbólica en la memoria las respuestas imitativas, actuando de guías para la reproducción posterior de la conducta observada y dando cuenta, asimismo, de la retención a largo plazo de los estímulos de moldeado, aun cuando el modelo no se presente. Una de las variables determinantes del proceso de retención lo constituye todas aquellas operaciones de repetición. Otra variable influyente es el repaso encubierto, dado que incrementa la retención de respuestas ya adquiridas, sobre todo en tareas que cuentan con funciones simbólicas. Procesos de reproducción motora. Esos procesos resultan imprescindibles para la puesta en práctica de la respuesta adquirida. Implican la utilización de las representaciones simbólicas de los patrones moldeados para dirigir la ejecución real de las respuestas. Procesos motivacionales. Son los encargados de determinar la transformación del aprendizaje en ejecución. El incentivo puede actuar por medio de varias funciones para producir cambios psicológicos en los observadores. Funciones principales del incentivo. Función informativa. Durante el aprendizaje de una conducta observada, el sujeto va notando los efectos que las respuestas producen, observando los resultados de las acciones, y así desarrollando hipótesis sobre cuáles son las respuestas más apropiadas. De esta forma, el sujeto anticipa el futuro sin haberlo experimentado con anterioridad. Función motivacional. Al representarse simbólicamente las consecuencias previsibles, estas se convierten en motivaciones reales de la conducta. La mayor parte de las acciones están bajo el control del carácter anticipatorio. Eso es lo que se conoce como autoincentivo. Función de acrecentamiento del estímulo. La observación de las consecuencias de la conducta del modelo aporta una discriminación de las conductas apropiadas e inadecuadas en ambientes diferentes.